Bien, buenas noches, estimados colegas que estamos presentes aquí en la sala virtual. Vamos a dar inicio a otro encuentro de interaprendizaje entre hermanos maestros de todo el Perú. Hoy día en el módulo de psicología educativa vamos a compartir un tema de repente que lo estamos viviendo día a día y sin darnos cuenta estamos sumergidos en ello. El tema de hoy, el propósito de hoy es empoderarnos sobre el control y manejo del estrés en el trabajo. Entonces, bienvenidos sean cada uno de ustedes y vamos a iniciar entonces con nuestro trabajo de la noche. ¿Me confirman, por favor? Buenas noches, Nancy. Gracias por interactuar en el chat. ¿Me confirman? Por favor, alguien me dice si se está visualizando la pantalla. A ver, confírmenme, por favor. Sí, se visualiza. Muchísimas gracias. Gracias por corroborar. Entonces, les comento que hoy vamos a conversar sobre este tema. Cómo es que debemos controlar y manejar el estrés en nuestro ámbito laboral, el estrés en nuestro trabajo. Bienvenidos al módulo de psicología educativa. Bien, muchos de nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué se presenta el estrés? ¿Qué factores de riesgo psicosocial tenemos y cómo lo definimos a estos factores? Nosotros debemos empezar indicando que los factores de riesgo psicosocial vienen a ser todas las interacciones que se dan en nuestro trabajo o en nuestra jornada laboral. Por ejemplo, en el medio ambiente, cuando gozamos de repente y nos sobreexigimos para lograr, entre comillas, la aprobación de los demás, en búsqueda de ¿qué? De la satisfacción, de aquellas condiciones de la organización, de la institución educativa. También cuando todo trabajador se sobreexige en sus capacidades de trabajador. Entonces, cuando nosotros también queremos destacar de manera exagerada, saliendo de control, abusamos de nuestras necesidades, de nuestra cultura, de nuestra situación personal. Fuera del trabajo también se da el estrés. Entonces, todas estas situaciones que vamos mencionando se van convirtiendo en los factores de riesgo. Factores de riesgo porque salimos de esa cuadrante o de esa normalidad, entre comillas. Todo lo cual a través de las percepciones y de las experiencias puede influir en nuestra salud. Cuando ya influye y deteriora nuestra salud mental, nuestra salud física o biológica, ya estamos hablando de un estrés. Cuando también tiene un impacto negativo o un efecto en el rendimiento y en la satisfacción laboral. ¿Quién nos dice, quién nos habla sobre estos factores de riesgo psicosocial? Nos refiere la Organización Mundial de la Salud, más conocida como la OMS, y también la Organización Mundial del Trabajo, la OIT. Entonces, nosotros cuando hablamos de cómo controlar y cómo manejar el estrés en nuestro ámbito laboral, lo primero que tenemos que hacer es reconocer estos factores de riesgos. Uno, la exagerada satisfacción que anhelamos tener, la aprobación del entorno laboral. Otro es la sobreexigencia a las necesidades, la sobreexigencia, por ejemplo, en el trabajo, en tus expectativas, cuando tu cerebro te exige y te dice, por ejemplo, viene día de logro. ¿Qué haces? Y tu cerebro, que está en proceso de estrés, de agotamiento, del síndrome del burnout, te dice, tú tienes que destacar. Tú tienes que ser la mejor. Y ahí viene esa autoexigencia. Y cuando hay una autoexigencia, tú estás exigiéndote más de un parámetro normal. Y como estás saliendo de esa cuadrante normal, por ende estás deteriorando
tu estado de salud mental, tu estado de salud biológico y psicológico. Entonces, nosotros reconocemos hoy que existen muchos factores de riesgos psicosociales en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito intralaboral, quiere decir dentro de tu contexto laboral. Por ejemplo, el marcar tarjeta, el controlar la asistencia de ingreso y de salida a través del uso del biométrico, el correr y ver el reloj, la hora que me falta un minuto, un segundo, que ya pasé, que ya es tarde. Esos aspectos intralaborales, por ejemplo, el querer tramitar un documento, pasar a otro área, a otra unidad y no lograr, te va generando, ¿qué cosa? Un deterioro mental. También tenemos factores de riesgo psicosocial extralaborales. ¿Qué quiere decir? Fuera de tu entorno laboral. Por ejemplo, el mismo hecho de viajar en una movilidad propia, ¿qué te genera? Ansiedad, porque tú estás manejando a la defensiva, pensando que tienes que llegar a la hora, o de repente pasas una zona escolar, tu cerebro se pone en alerta y dice, no, quizás pueda atropellar estudiantes, tengo que bajar la velocidad, etcétera, que el tiempo me gana. Hay tantos factores extra o fuera de nuestro trabajo. También tenemos factores de riesgo psicosociales de tipo personales. ¿Cuántos de repente tenemos una carga familiar que llevamos como un peso en nuestras espaldas, en una mochila lleno de un equipaje que nos agobia porque de repente la parte económica no nos favorece? O tenemos demasiados hijos y no nos alcanza lo suficiente. O de repente somos solas y cuando pasamos circunstancias difíciles no tenemos a un varón, a una dama quien nos pueda animar o alentar. Pues que estamos ya de repente entrando a una etapa difícil, la tercera edad, y no tengo con quién hablar. Son muchos los factores personales que también se convierten en un factor de riesgo psicosocial que nos va generando el estrés. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿quién reglamenta este riesgo psicosocial? Hay una norma que es la resolución, la 2646, que ha sido emanada del 2008 todavía, y ahí nos refiere que se establecen todas las disposiciones y se van definiendo las responsabilidades. ¿Para qué? Para identificar, para evaluar, para prevenir, para intervenir y monitorear de manera permanente la exposición a los factores de riesgo psicosocial. Miren, esta norma técnica, a mi modo de pensar, abarca mucho, pero en la práctica, en la vida cotidiana, ¿realmente resultará funcional? Es un gran tema para todos, para poder desarrollar este pensamiento crítico, porque si fuera así, nosotros tendríamos un profesional de la salud que de manera permanente esté velando por nuestra salud integral. Pues no es así. A veces las normas técnicas quedan en letra muerta, pero es bueno reconocer que existe una resolución donde tiene esta tarea, dice, en el campo laboral se debe identificar, se debe evaluar, prevenir, intervenir, monitorear de manera permanente estos riesgos. ¿Para qué? Para evitar el origen de estas patologías causadas por el estrés ocupacional. Si así fuera, en nuestra vida diaria, cotidiana, laboral, no tendríamos muchos pacientes con el síndrome del burnout o el síndrome del quemado. Es un tema muy amplio, pero es una de las consecuencias de no saber identificar, de no saber evaluar, prevenir ni intervenir, tampoco monitorear estos factores de riesgo psicosociales. El síndrome del quemado ya es un impacto fuerte, donde el cuerpo del trabajador sufre un agotamiento extremo, ya rebasa del control, escapa del control. Entonces, en este espacio que propicia TNILS, a nosotros también nos va invitando a pensar
de una postura crítica, analítica, reflexiva, para primero medirme yo como trabajador de la institución y decir, ¿cuáles son los factores que a mí me estresan dentro de mi contexto laboral? Uno puede ser la presencia del director o directora. Dos, la presencia del compañero del aula o grado, del mismo grado o aula que yo enseño o del mismo ciclo. O me estresa elaborar las planificaciones. O me estresa, por ejemplo, elaborar mi planificación curricular de manera permanente. O me estresa ingresar la evaluación en el CIAGIE. Uno tiene que ser consciente y tiene que saber reconocer qué cosa, estos riesgos intralaboral o dentro del contexto laboral. Entonces, porque si no, nosotros solos nos vamos a deteriorar. Y recordemos que la única y el único responsable por velar nuestra salud mental, física, biológico, emocional, somos nosotros mismos. El Estado no va a venir a decirte, ¿estás bien? ¿Te sientes estresado? No, no es así. Entonces, en este espacio, nosotros estamos aprendiendo a darnos una mirada adentro, a reflexionar y decir, debo saber controlar y manejar este estrés. Uno de los factores más importantes a intervenir es llamado estrés. Como se ve en el gráfico, a una profesora, le vamos a poner así, una profesora que se está ajustando las parietales, está diciendo, yo ya no puedo. Hay momentos en que divago, el cerebro se satura. Entonces, uno tiene que evitar llegar a estos extremos. Recordemos que el estrés sí se puede intervenir. Sí se puede intervenir y lo que tenemos que evitar es somatizar. Somatizar quiere decir pasar esta alteración, este estrés que es una parte emocional, psicológica, pasar al organismo y, por ejemplo, nuestra piel pueda generar con reacciones cutáneas, con granitos, que también tiene otro nombre, psoriasis. La psoriasis es como producto de el estrés. Entonces, hermanos maestros que nos encontramos en la sala, es que no sea una noche de pasar por pasar, que sea una noche para medirnos, para pensar, para meditar, para valorarnos, para autovalorarnos. Muchos decimos, pero ¿qué es el estrés? En la sesión anterior hemos definido de manera amplia, con autores vimos qué tipo de teorías manejamos para ver los enfoques del estrés. Y hoy día resumimos en algo corto. El estrés es una condición o una sensación que experimenta cuando una persona percibe que las exigencias son más grandes que los recursos que cuenta para solucionarlos. ¿Cuándo me estreso? Cuando alguien me reta y me dice, por ejemplo, te reto para que tú lideres una asistencia técnica articulada, una ATA, y vas a liderar a un equipo de especialistas. Y tu cerebro ahí mismo reacciona y dice, equipo de especialistas, ATA, asistencia técnica articulada. ¿Qué temas? ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es la dinámica? ¿Qué estrategia? Entonces, tu zona del cuerpo, donde tú estás combinando todos tus recursos, reacciona y dice, alto, tú solo puedes hasta acá. Y una ATA exige mucho más de tus posibilidades. Esa condición donde tu cuerpo reconoce que te sobreexiges, que es una exigencia mucho más grande que los recursos que posees, es la que te va a originar el famoso estrés. Entonces, tenemos muchos factores, muchas situaciones
que nos van a generar estrés. Por ejemplo, vemos en el gráfico la presencia de una familia, mamá, papá y sus hijos. Muchos de nosotros tenemos carga laboral y carga familiar. Llegas a casa, quisieras dormir y al medio está tu familia. ¿Qué quiero comer? ¿Qué quiero cenar? ¿Qué quiero pasear? Viene la exigencia. Entonces, como tú estás en un estado de alerta, ¿qué hace? Reaccionas, porque tu cuerpo dice, yo ya no doy más, me estoy sobreexigiendo. ¿Y qué haces? Reaccionas de una manera abrupta, de una manera equivocada, y empiezas a deteriorar tu vínculo familiar. En el gráfico también vemos ruedas anaranjadas, celestes, y en medio va girando el trabajador. Muchas veces creemos y caemos en la rutina, creemos que ahí nomás giramos. Pero cuando alguien nos hace salir del status quo, de la zona de confort, viene el estrés. Dice, ¿pero cómo? Si yo siempre he trabajado así y ahora vienen con otro, ay, solo cambian de términos, al final es lo mismo. Cuando siente ese estado de alerta o de amenaza, tu cuerpo empieza a reaccionar. O cuando vemos en este gráfico una mano grande que te indica y te dice que lo que tú has hecho no está bien, que has podido hacer mejor, cuando te hace generar ese complejo de inferioridad, tú te minimizas y tus recursos también se minimizan y tu cerebro te dice, tú estás por debajo de, y tú no vas a lograr y tú no vas a poder. O cuando de repente vemos como ese signo de color rojo, te pones en un modo escéptico. Viene una evaluación para nombramiento, para acceso a la carrera pública magisterial. Viene una evaluación para el ascenso, viene para cargos directivos. Pero si me presento y si no apruebo, ¿qué van a decir? Te pones en una postura escéptica porque mides que tus recursos están por debajo de las expectativas de las famosas convocatorias. Todas estas situaciones nos van a generar estrés. Es bueno reconocer por qué y para qué. Porque si tú reconoces qué es lo que te genera o te despierta el estrés, entonces tú vas a poder evitar y controlar. Entonces, tenemos muchos signos de alarma, por ejemplo, la ansiedad. La ansiedad es proyección exagerada al futuro, como el lado, por ejemplo, aferrarse al pasado es nuestra parte neurótica. Vamos a ver en nuestro cuerpo. Mi cuerpo está en el hoy y en el ahora. Hoy es viernes, es 7:20 de la noche, me ubico, estoy en la sala virtual recibiendo mi curso. Eso nos dice la teoría Gestalt. Sitúa tu mente en el ahora y en el aquí. No te preocupes por lo que pasó ni por lo que vendrá. Sitúa tu cerebro y tu pensamiento en el ahora. Pero ¿qué nos hace ver? Que no todos situamos en el presente, en el ahora y en el aquí, sino que muchas veces estamos pensando, reiterando el pensamiento en lo pasado. Estamos activando o tenemos activado el lado neurótico. Recordemos que el pasado no se puede transformar y no se va a transformar. El pasado, pasado está. Y de aquí para adelante, no sabemos si el futuro va a llegar, no sabemos si el mañana existe. Entonces, la proyección o quedarse atado al pasado es el lado neurótico. Y la proyección de pensar exageradamente en el futuro, qué voy a hacer, que cuando sea anciano, que mis hijos si se van, que no vienen, o si pierdo el trabajo, qué va a ser de mí, etcétera, etcétera. Esa proyección nos va a dar como resultado la ansiedad. La ansiedad nos va a irritar, nos va a hacer salir de ese rostro bonito y agradable y va a hacer que tengamos una mirada muy fuerte, una voz muy tajante. Como se ve en el gráfico, vamos a estar irritados de todo. Alguien te dice, hola, pero ¿cómo no vas a hacer una cosa tan sencilla? O caso contrario, también cuando hay estrés,
Viene un agotamiento, colegas, del organismo. Llega al punto de decir, ya no quiero trabajar, ya no quiero avanzar más nada, solo quiero dormir. La verdad, estoy exhausto, estoy agotado. Entonces, hay otro signo, por ejemplo, de manifestación del estrés. Es que muchos nos podemos inclinar al consumo de las bebidas. No estoy hablando de la limonada, del jugo de maracuyá, no, sino de las bebidas alcohólicas o citotóxicas. Una persona con estrés busca un desfogue, un desinhibidor, y el alcohol te desinhibe. ¿Qué quiere decir? Te hace aflorar tu verdadero yo. Por eso que cuando consumimos alcohol, si tú en el día y sin consumir el alcohol, por ejemplo, estás, entre comillas, risueña y luego consumes el alcohol, te desinhibe, ¿qué hace? Empiezas a llorar, empiezas a aflorar tu estado que estás escondiendo. Otras personas con estrés se ven como la señorita, dice, hoy no pasa el tiempo. Dios mío, pues siento que hoy día el tiempo se ha detenido y no he hecho nada. O también puede decir, qué rápido se ha pasado el tiempo, me ha ganado el día, yo me he pasado tirada en cama, no he sacado nada productivo. La persona que está con estrés anhela aislarse, anhela dormir y dormir. U otras personas tenemos inclinación a lo exagerado, al consumo de ¿qué? De comidas dulces. Como estamos contaminados por el cortisol, porque el cortisol se ha elevado, esa sustancia, esa hormona que te va a durar 3 días en el organismo, es hormona que se segrega en las glándulas suprarrenales que están ubicadas por encima de los riñones. ¿Qué te dice? Te hace entrar en un estado de desesperación y tu cuerpo va a querer buscar dulce, dulce y dulce, y vas a empezar a consumir. Y las personas que en su mayoría suelen ser delgadas o conservar un cuerpo ideal y de pronto se está haciendo ganar por el estrés, va a empezar a hacer un cambio notorio en su cuerpo, va a aumentar el volumen de manera exagerada. La persona con ansiedad quiere satisfacer esa intranquilidad a través del consumo exagerado de los alimentos. Entonces, estamos observando los signos de alarma. Hasta ahí, a ver, un comentario, una opinión. ¿Qué opinan? ¿Está todo claro? Bien, estamos entonces todo claro. Y vamos a recordar las fases del estrés. Comentábamos que hay 3 fases mínimas, según los teóricos. La primera fase es la fase de alarma. En la fase de alarma es cuando el cuerpo empieza con una ligera irritación, el cuerpo siente y entra en un estado de alerta. Siente que el mundo lo aplasta. ¿Qué siente? Siente que es algo inalcanzable lo que él se propone realizar. Luego, va a entrar a una fase más fuerte, que es la fase de la resistencia. Y en esta fase de la resistencia, va a emplear el cuerpo, va a agotar todos los recursos que pueda tener, y va a ser una lucha. El cuerpo, de manera inteligente, va a empezar a rechazar. Por ejemplo, uno de ellos es el bloqueo de sueño. Cuando uno está con el estrés,
te va a dar sueño exagerado. ¿Pero qué va a hacer? Tu cuerpo va a decir, no, no sé por qué tengo sueño, ay, no debo dormir, tengo tantas cosas que hacer. Entonces, nosotros, cuando estamos en la fase de la resistencia, es donde agotamos todos los recursos para luchar contra el estrés. Pero viene una tercera fase, una fase crítica, que es la fase del agotamiento. En esta fase del agotamiento, tu cuerpo se da por vencido. Es ahí donde uno llega al síndrome del burnout o el síndrome del quemado. Entonces, nosotros tenemos que aprender a pensar y a manejar otro tipo de pensamiento que nos favorezca, que nos ayude a erradicar el estrés. Por ejemplo, ¿cuál sería lo más idóneo o lo más óptimo? Tenemos que aprender a manejar nuestros pensamientos, pero de manera positiva. Debemos manejar ese arte de pensar en positivo y tenemos una estrategia. La estrategia es del reencuadre. El reencuadre consiste en desarrollar esa capacidad de percibir cualquier situación o experiencia desde diversas o diferentes perspectivas y centrarnos en aquella que nos va a resultar más útil. De esta forma, vamos a aprender a identificar los aspectos positivos y retadores de situaciones aparentemente amenazantes. ¿Por qué decimos aparentemente amenazantes? Es que cuando uno está situado con el estrés, todo lo va a ver como amenazante. Y en realidad no todo es amenazante o peligroso. Nosotros tenemos que apoyarnos en este icono que dice que no hay mal que por bien no venga. Y hay otra frase que todavía dice, eh, si algo malo te ocurre, es porque también algo bueno te viene. Entonces nosotros como colegas, ¿qué aprendemos en esta noche? Uno, aprendemos a manejar nuestros pensamientos. Un ratito, la máquina está que se lajea. Un ratito voy a apagar, por favor, no corten. Bien, continuamos. Les decía que nosotros, por ejemplo, tenemos que aprender a manejar los tipos de pensamiento. ¿Para qué? Para bloquear la situación de estrés. No hay, cada vez que te pase algo que desafortunadamente te pueda pasar a ti o a mí, tú tienes que saber mantener la calma. Tienes que saber emplear esa técnica de la respiración y no reaccionar o no ser sujetos reactivos o ponernos en modo dinamita porque es muy peligroso. Puedes dañar a los seres que tú más quieres, puedes deteriorar el clima institucional y luego cuando entres en calma, reflexionas y dices, me exageré, ya puede resultar muy tarde. Entonces, cada vez que tú tengas una situación difícil en tu contexto laboral, familiar o personal, aprende a manejar este tipo de pensamiento positivo, esta estrategia del reencuadre, donde tú vas a percibir la situación, pero de modo diferente, con diferente perspectiva, y vas a decir, de todo esto,
¿qué de bueno le saco? De toda esta situación difícil, ¿qué aprendizaje voy a extraer o voy a sacar? ¿Con qué de bueno me debo de quedar? Recuerda que no hay mal que por bien no venga. Entonces, nosotros tenemos que aprender a manejar o situar un tipo de pensamiento positivo. Por ejemplo, la otra estrategia es manejar el principio 90-10. ¿Pero qué es el principio 90-10? ¿En qué consiste o cuál es este principio? El 10% de la vida está relacionado con lo que te pasa. Recuerden, el 10% nada más. Mientras el 90% de la vida está relacionado por la forma de cómo tú reaccionas. Si nosotros ante una situación muy crítica o difícil reaccionamos en un 90% con una actitud violenta, dinamita o bomba, es que solito vamos a estallar en la situación y no vamos a solucionar nada. Porque solo es un 10% lo que te está pasando, pero es un 90% cómo tú estás enfocando la situación. Entonces, decimos aquí, la forma de cómo tú reaccionas frente a una situación difícil va a cambiar, va a modificar a través de tu reacción, a través de tu manera de manejar tu pensamiento positivo. Este principio 90-10 hace cargar la gran responsabilidad a nosotros y decir, mi manera de reaccionar es el 90% y lo que está sucediendo a mi alrededor solo es algo pequeño, es un 10%. Pero ¿qué sucede en nuestra vida diaria? Nosotros invertimos y vemos que el 90% nos está pasando y solo un 10% estamos reaccionando. Por eso es fácil decir, la culpa es del otro. Y generamos y nos ponemos en el rol de víctimas. Entonces, cuán importante es aprender a trabajar estas estrategias, como por ejemplo el principio de 90-10. Pero ¿cómo debemos manejar este 90% que es nuestra responsabilidad? ¿Cómo tú debes reaccionar frente a esta situación? Si hoy reconocemos que del 100% lo que sucede afuera solo es el 10%, es algo pequeño, ínfimo, y el 90% es nuestra reacción. Entonces, aquí vamos a manejar, vamos a modelar un escenario de reacción. Por ejemplo, vamos a situarnos, dice, trabajaste un informe urgente en casa. Has trabajado un informe muy importante en tu casa. Ese informe que tu director o directora te ha pedido. Te dispones a desayunar y dices, bueno, ya trabajé mi informe, ya está todo ok. Ahora me voy a desayunar. Estás impecablemente vestido, con tu buen terno, buen vestido, bien bañado, pulcro, y de pronto tu hija tira la taza del café y mancha la última camisa limpia que tenías. Tu hija pequeña involuntariamente tiró la taza del café y ha manchado la última camisa que tenías. Esta camisa era la última camisa limpia que tenías. Tú no tienes control sobre lo que pasa o acaba de pasar. Mira, terminaste tu informe, estás vestido de manera implacable, impecable. Ya quieres desayunar y de pronto, flash, se tira la taza del café y te manchó la única y última camisa que tenías limpia.
Ahora digo, lo que suceda será determinado, un 10% es lo que está pasando en la situación y un 90% dependerá de ti. Vamos a ver qué sucede. Como vemos en el gráfico, nuestra reacción. Muchos de nosotros de repente lo que hacemos es gritar, ¡ay, cómo me has manchado la camisa con el café, niña! Y mi informe, mira que yo estoy a punto de irme a trabajo, quería desayunar. Hasta podemos caer en impotencia y podemos llorar, gritar, caemos una frustración enorme. Puedes maldecir, niña, me has malogrado el día, a maldita hora que te he tenido, podrías decir. Otro puede regañar severamente a tu hija. Te dije que tengas cuidado. Mira que me has manchado la única camisa para ir al trabajo. Otro puede reprender. Puedes enojar porque manchó tu ropa. Me manchaste la ropa. ¿Cómo voy a ir a trabajar? Y la pequeña se pone a llorar. Recuerda que solo un 10% es lo que sucede y el 90% es tu reacción. La reacción, por ejemplo, acá, te volteas hacia tu pareja, enojado. Las críticas, le dices, no, ¿cómo es posible que hayas puesto la taza de café demasiado cerca de la orilla de la mesa? En la cólera empiezas a atacar al esposo o a la esposa y a echar la culpa. Si tú no hubieses puesto la taza a la orilla o al borde de la mesa, esto no me hubiese pasado. Entonces, la esposa se encandila, se enoja y empieza e inicia una batalla verbal en presencia de la niña. Recuerda que solo es un 10% lo que está pasando y es un 90% tu reacción. Y después de la cólera, del gritoneo en el hogar, con la esposa, con la niña, tú, vociferando alto, subes a cambiarte la camisa. Cuando bajas de regreso, encuentras a tu hijo demasiado ocupada, llorando, terminándose el desayuno a fin de estar lista para ir a la escuela. Ella pierde el autobús. Recuerda que el 10% es lo que está pasando y el 90% depende de tu reacción. Y después, tu pareja, tu esposo, se ha ido a su trabajo. No se ha despedido de ti, se fue muy molesto, muy enojado y llega preocupado a su trabajo. ¿Cuánto daño hacemos solo por nuestra reacción? Y después te apresuras y vas al carro, llevas a tu hija a la escuela, manejas a 80 kilómetros por hora cuando lo permitido era 30 kilómetros por hora en zona escolar. Te detiene la policía por exceso de velocidad. Te multan con 200 soles, por ejemplo. Y después llegas a la escuela de tu hija. Ella sigue molesta, sigue enojada, está llorando y se baja sin despedirse ni darte un besito. Y después, por fin llegas a la oficina. Llegas 30 minutos tarde, te das cuenta que se te olvidó el informe. Tu día empezó terrible y parece que se pondrá cada vez peor en el día. Ansías y quieres retornar
quieres llegar a tu casa. Cuando llegas a tu casa, tienes un pequeño distanciamiento en tu relación con tu pareja o tu esposo y también con tu hija. Y viene pues aquí don Ramón y nos dice, ¿por qué tuviste un mal día? ¿Tuvo un mal día, señor? Cuéntemelo todo. Permítame ayudarle. ¿El café lo causó? ¿Fue el café el que te hizo reaccionar? ¿Podemos culpar a un alimento de nuestras reacciones? ¿Fue tu hija la que causó la situación? ¿El policía causó este malestar de todo el día? ¿O tú lo causaste? En el modelado de este ejemplo, ¿quién lo causó? Fue el esposo con sus reacciones abruptas. Recordemos que el 90% son nuestras reacciones y solo un 10% es lo que sucede. La forma en cómo reaccionaste esos 5 segundos, miren, en los 5 segundos fue lo que ha causado todo tu mal día. Entonces, ¿qué aprendemos en esta noche, estimados maestros? Don Ramón aquí dice, no, no fue el café, no fue tu hija, no fue el policía, fuiste tú el que causó todo el malestar durante el día, el que deterioró y generó un distanciamiento con la esposa, con la hija, te hiciste poner papeleta, infringiste, hasta te olvidaste el informe. Entonces, la misma historia vamos a contar, pero al revés. En el primer modelado, damos a conocer cómo de manera equivocada actuamos, pero ahora vamos a ver desde un enfoque opuesto. El café se derrama, tu hija está a punto de llorar, tú gentilmente le dices, está bien, hija, solo necesitas tener más cuidado la próxima vez. En 5 segundos, él actúa de manera empática, no se exaspera, no grita y le da seguridad a su niña, porque nadie de manera voluntaria puede derramar el café para perjudicar a los demás. Recordemos que las situaciones difíciles ocurren en su gran mayoría por un acto involuntario o un acto que no podemos controlar. Entonces, recordemos que el 10% es la situación que ocurre y el 90% es nuestra reacción o nuestra actitud. Después, le dice, ¿no? Después lavas la camisa, pides a tu pareja que sirva el desayuno, continúas desayunando, te levantas para asearte y después tomas el informe tranquilamente. Tu pareja y tú están listas para salir, se despiden felices, conduces el auto con tranquilidad y tu informe es todo un éxito. Recordemos, hermanos maestros, y la gran pregunta para todos. ¿Hemos notado la gran diferencia en los dos momentos? En el primer momento fue toda una reacción de violencia, de descontrol, que tuvo un impacto negativo. Peleó con la esposa, peleó con la hija, se hizo poner la papeleta, llegó tarde la hija, él olvidó el informe, se terminó el día hecho un caos. Todo por su actitud de 5 segundos, el no saber respirar. Pero en el segundo momento fue lo opuesto. La niña derrama el café y él le dice, está bien, hija, a la próxima ten más cuidado. Le pide a la esposa que le sirva el desayuno.
Él se levanta, se asea, se viste de manera pulcra, lleva el informe y ese informe tiene un éxito. ¿Hay o no hay diferencia? La respuesta está en ustedes. Entonces, acá tenemos algunos tips para poder mejorar de repente nuestras conductas, nuestras reacciones. Primer tips, siempre hay que planificar nuestra agenda del día. ¿Qué quiere decir planificar la agenda del día? No es que vas a agarrar un papel y vas a escribir. Tú tienes que organizar primero a qué hora duermo. Debo cumplir mis 8 horas de sueño o de descanso. Bien. Segundo, elevo la oración a Dios, canto para Dios. Digo, gracias Dios mío, es un nuevo día y con tu bendición voy a hacer que este día sea hermoso. Segundo, me aseo. Tercero, tiendo la cama. Cuarto, desayuno. Así sucesivamente. ¿Qué? Hago un listadito de 2 o 3 actividades del día. Y ahí elaboro mi orden de prioridad. Si tengo 2 o 3 tareas para el día, digo, ¿cuál de estos 2 o 3 es de mayor prioridad? A él le pongo número 1. ¿Cuál tiene segunda prioridad? Tercera. Para no procrastinar. ¿Qué es procrastinar? Es suspender lo planificado. Entonces, debemos cerrar el día diciendo, gracias Dios, hoy día fue un día muy productivo. No podemos dejar pasar el día por pasar. Tenemos que planificar nuestros alimentos, nuestro descanso, nuestra recreación, etcétera, etcétera. Entonces, primer tips para no caer en el estrés es planificar nuestro día, evitando la sobrecarga de actividades. Bien es cierto, en esta época donde vamos cerrando ya en medio año con nuestros estudiantes, porque ellos desde hoy ya se van de vacaciones, nosotros nos recargamos de actividades, ¿cierto? Pero no todas las actividades debemos entregar en un día. Tenemos que hacer un listado. Si son 10 actividades y son 5 días, tengo que decir 2 actividades por día. Tengo que saber planificar la agenda, evitándome sobrecargar. Segundo, hay que separar nuestra vida laboral de la vida personal. Decir, hay días que me doy de íntegro en el trabajo, es cierto, pero ¿en qué momento me doy un espacio íntimo para mí? No es bueno sacrificar sábado, domingo en el trabajo, con los niños, con los jóvenes y olvidar la familia. Que sábado y domingo también tenemos que planificar para tomar un respiro, para hacer una higiene mental, para caminar, comer mejor, de repente pasear, algo especial, para reír, tertuliar con los amigos, amigas, etc. Tercer tips, hacer la diferencia de lo urgente y de lo importante. Cuando hablamos de lo urgente y de lo importante, urge es ya. De mi listado de 10, debo decir 2 actividades por día. ¿Cuál es lo muy urgente? Debo elaborar primero. Esa dinámica tienes que hacerte un hábito, porque si no, tu cerebro va a pensar en las 10 actividades de manera conjunta y no vas a saber por cuál empezar. Luego, aprende técnicas de autocontrol. Una técnica es, por ejemplo, la técnica de la respiración. Cuando estamos en momentos difíciles, ya tenemos que aprender, uno, abrir la mano, cerrar la mano, abrir la mano, cerrar. Tensión, distensión, tensión. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. En los momentos difíciles es mejor juntar los labios, cerrar la boca y evitar hablar, porque si tú abres la boca puedes emplear términos que pueda deteriorar el cariño, el respeto, y muchas veces son irreparables. Tienes que eliminar grupos de chats innecesarios. ¿Cuántos tenemos? La maquinita, el celular,
y tenemos grupos WhatsApps indefinidos que ya no sabemos ni a dónde entrar. ¿Qué tienes que hacer? Elimina estos grupos que tú no interactúas o no te son importantes o no te ayudan. Entonces, también es un buen tips saber seleccionar tus contactos y decir, ¿no? A ver, ¿qué ventaja puede tener, por ejemplo, que yo me salude con un amigo, con una amiga? Tengo 100 amigos, a los 100 realmente llamo. ¿Cuál de ellos me necesita más? Hay que hacer un descarte poco a poco de las personas tóxicas y alimentar nuestra agenda con personas vitamina. La persona vitamina es la que te va a llenar de energía, de actitud positiva, que te va a ayudar a encontrar sentido a la vida. Y la persona tóxica es la que ni bien le ves, ay, ¿qué tal? Ay, cansada, agobiada, ay, qué tristeza, qué pena. Ese tipo de personas nosotros tenemos que saber aislarlos, poner esa impermeabilidad emocional. Y hay que aprender a estimular el cerebro. ¿Cómo? Escuchando música clásica. De repente, si nos gusta el TikTok, poner, seamos seguidoras de Farita, por ejemplo. Farita es una colombiana que da bastante mensaje positivo. Kenyo también, Jacob Kenyo, algo así es el nombre, es un orador. Tenemos tantos oradores. Marian Rojas Estapés, una psiquiatra española, por ejemplo, hay que ser seguidores de ellos. ¿Para qué? Para alimentar, para estimular nuestro cerebro. Entonces, hermanos maestros, yo espero que esta noche haya sido productiva para todos nosotros, los que estamos en la sala. Si hay alguna duda, un comentario, estamos para escucharnos. A ver, ¿alguien quiere intervenir? Tenemos a Franklin, Natalie, Clisette, Sophie, Nancy, Susie y muchos colegas más que están en el listado. ¿Qué les pareció? ¿Se puede controlar el estrés? ¿No se puede controlar? ¿Hay tips? ¿No hay tips? ¿O todo es color de rosas en el ámbito laboral? La decisión está en nosotros y bueno, de mi parte quedo muy agradecida una vez más con la corporación ADMILS, quien va apostando por la innovación de la educación, una educación con tecnología, apostando por el magisterio peruano y agradeciendo también a cada uno de ustedes que se están concentrando en diversos lugares de nuestro hermoso Perú. Si no hubiera dudas, yo doy por concluida nuestra sesión, o si no, levanten la manito y estoy para interactuar con ustedes. Buenas noches. Gladys, buenas noches. Gusto de escucharte, Gladys. Disculpa, ¿hay algún link para registrar la asistencia o así nomás es? Bien, Gladys, como comentaba nuestra señorita secretaria, ya la empresa está bien organizada, ya de manera digital les está controlando la asistencia. Ah, ok, muchas gracias. Gracias, Gladys. Bien, quedo muy agradecida y también les invito a encontrarnos el próximo viernes. Un abrazo muy grande, muy fuerte y hagamos que estas fiestas patrias sean no solo de celebración, sino de reflexión también. Muchísimas gracias. Hasta el próximo viernes. Buenas noches. Aplausos, muchas gracias. También yo les mando muchísimas gracias por los aplausos. Muchas gracias.